Hoy te traigo una idea de pan casero muy fácil de hacer, sin amasar, con poco esfuerzo y pocos ingredientes. Quédate hasta el final para ver la receta paso a paso. Necesitamos 500 gramos de harina, 420 o 430 mililitros de agua, dependiendo de la humedad de la harina puede entrar un poquito más o menos. También necesitamos un sobre de levadura seca de 7 gramos o también podéis utilizar 14 gramos de levadura fresca. Utilizaremos también una cucharadita o 5 gramos de sal y opcional podemos utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva para darle más sabor a nuestro pan. Primero, en un bol más pequeño añadimos la levadura. Sobre ella añadimos unas 5 o 6 cucharadas de agua calentita que tenga unos 30-32 grados aproximadamente. Removemos muy bien hasta que la levadura está disuelta. Y después añadimos 2 cucharadas colmadas de harina y removemos hasta que esté bien incorporada. Dejamos esta mezcla a fermentar durante 15 minutos. Tapamos con film transparente o film de cocina y la dejamos a descansar durante 15 minutos. Y después de 15 minutos la levadura ya se ha activado. Como podéis observar, ha formado un montón de burbujitas por encima. Ahora es el momento de empezar a preparar nuestro pan. Sobre la harina añadimos la cucharadita de sal y la incorporamos muy bien. Luego hacemos un hueco en una parte de la harina porque aquí vamos a añadir los demás ingredientes. Añadimos el resto de agua calentita de la misma temperatura que la de antes. Ponemos también el aceite de oliva y al final añadimos la levadura fermentada. Y luego con la ayuda de un tenedor empezamos a remover para incorporar la harina. Si tenéis una máquina para amasar, muy bien, la podéis utilizar, pero en este caso no hace mucha falta, ya que la masa para este pan no hace falta amasarla. Al final tenemos que obtener una masa muy blandita y también pegajosa. En el caso que la masa os resulta muy líquida, entonces podéis añadir 1 o 2 cucharadas más de harina. Y en el caso que la masa puede salir muy espesa, entonces podéis añadir 2-3 cucharadas más de agua calentita, porque al final necesitamos una masa que esté bien hidratada. Así tiene que estar la masa al final. Ahora tapamos el bol con film de cocina y un trapo limpio también y la dejamos descansar media hora en un sitio calentito. Y después de media hora descubrimos el bol, apartamos un poquito el film de cocina y con la ayuda del tenedor removemos un poquito la masa, unos 10-15 segundos aproximadamente. Luego nos mojamos una mano en agua y empezamos a recoger la masa desde fuera para adentro, así la vamos a hidratar un poquito más. Tapamos otra vez el bol y lo dejamos a descansar otros 30 minutos. Para la cocción de nuestro pan necesitamos también una olla de esa de hierro fundido. Si no la tenéis podéis utilizar otro recipiente parecido. Y en los últimos 15 minutos de fermentación de nuestro pan tenemos que precalentar el horno a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo y vamos a introducir la olla dentro para que se caliente muy bien. Eso en el caso que tenéis una olla de esta de hierro fundido. En el caso que tenéis otro recipiente, también tenéis que precalentarlo un poquito antes. Si tenéis este tipo de olla con su tapa correspondiente, tenéis que introducir las dos cosas en el interior del horno. En el caso que no tenéis una tapa, al final cuando vamos a introducir el pan podemos cubrirlo con papel de aluminio. Pasados otros 30 minutos, como podéis observar, la masa ha elevado bastante. Ahora espolvoreamos bien de harina sobre la mesa de trabajo y vamos a sacar nuestra masa del bol. Ponemos un poquito más de harina sobre la masa y luego empezamos a doblarla. Llevamos siempre los bordes hacia el interior hasta que vamos a formar una bola. Luego aplastamos un poquito la masa con la ayuda de las manos y la vamos a doblar un par de veces, igual como podéis ver en la imagen. Si es necesario, se puede espolvorear un poquito más de harina para que la masa no se nos pegue de las manos. Una vez que le hemos dado forma de bola, la podemos tirar hacia nosotros un poquito para tensarla.
Colocamos la masa sobre papel de horno y también sacamos la olla del horno que ya está muy caliente y tenemos que manipularla con guantes para no quemarnos. Cogemos la masa junto con el papel de horno y la colocamos dentro de la olla. Cortamos un poquito del papel de horno sobrante, tapamos la olla e introducimos el pan al horno a 220 grados centígrados, calor arriba y abajo, primero para 30 minutos. Después de pasar los 30 minutos, sacamos la olla, le quitamos la tapa y vamos a introducir de nuevo el pan para unos 25-30 minutos aproximadamente para que se dore muy bien por encima. Y después de 55 minutos, fijaros qué pan más bueno he sacado del horno. Se ha dorado muy bien por encima, huele espectacular y está riquísimo. Sacamos el pan sobre una rejilla y lo dejamos que enfríe completamente antes de cortarlo. Os voy a enseñar ahora para que veáis cómo está por dentro también. Está muy esponjoso y tiene una corteza crujiente y deliciosa. Preparad vosotros también el pan en casa porque habéis visto, se hace muy fácil y es mucho más sano que el que estamos comprando. Decidme en los comentarios qué tal os ha parecido esta receta y si os ha gustado no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.